Hoy en la mañanera, y grábeme, don David, hoy en la mañanera se dan varios episodios muy interesantes para el análisis, pero yo rescato el de Guanajuato. Ante un planteamiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace una declaración brutal, que si el fiscal de Guanajuato fuera gerente, ya lo hubieran corrido ante sus resultados por los homicidios. Si me permite, deje rescatar precisamente estas declaraciones que creo nos ayudarán de contexto y para recibir a nuestro primer invitado. Compañeros y que nos escuchan, soy Arnoldo Cuellar, vengo de Guanajuato, de una organización periodística que se llama el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública y también de la Alianza de Medios de Periodistas de a pie. Usted ha mencionado muchas veces a Guanajuato aquí. Ha hablado de cómo no se pacifica, lo ha mostrado en las cifras de inseguridad. Nosotros estamos trabajando allá, investigaciones todo el tiempo, sobre por qué no se abate la inseguridad en Guanajuato. Hemos encontrado una constante, y usted también la ha mencionado, es la complicidad que está generándose entre funcionarios que tienen mucho tiempo ahí, entre políticos y entre un fiscal que ya tiene 12 años. En esta investigación hemos sido espiados, han sido intervenidas nuestras comunicaciones. Estamos en riesgo, presidente. Sin embargo, no venimos aquí a plantear eso. Venimos a plantear que hemos usado las vías correctas para hacer visibilizar esto. Hemos presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República que hasta este momento no han sido escuchadas. En Guanajuato, la delegación de la Fiscalía General de la República declinó investigar este presunto delito y se lo derivó al propio fiscal de Guanajuato, al que creemos que nos espía. Hemos investigado por qué y encontramos cosas curiosas. En Guanajuato hay un delegado encargado del despacho y el coordinador general de delegados de la Fiscalía General de la República, un subprocurador de nombre Germán Castillo Banuet, es un funcionario que está ahí, presidente, desde la época del general Macedo de la Concha, desde la época del desafuero, y ahí siguen. Entonces mi pregunta es, ¿puede ser viable el combate a la inmoralidad pública, a la corrupción, cuando algunas de estas instancias, que aunque son autónomas, deberían estar investidas de un nuevo espíritu, conservan ahí funcionarios de algunos de los regímenes más nefastos de este país? Esa sería la pregunta primera, presidente. Bueno, debe de renovarse en Guanajuato, es mi opinión, respetuosa de la soberanía del Estado, a las instituciones encargadas de garantizar la paz y la tranquilidad de los habitantes del Estado. Es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo. Y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios, y lleve 12 años el procurador de Guanajuato. No es posible. Si fuese gerente de una empresa con esos resultados, ya lo hubiesen corrido. Hablando en plata, más si se trata de un asunto tan delicado como es la seguridad pública, donde está de por medio la vida. Esas son las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador al colega periodista Arnoldo Cuellar, a quien tengo el honor de presentar vía telefónica y decirle que no están solos. Él lo sabe, lo veo seguido en las mesas
de análisis con Julio Astillero, y yo quiero decirle que desde Sin Censura también hay solidaridad. ¿Qué pantalones, mi querido Arnoldo Cuéllar, para plantearle esta situación del fiscal de Guanajuato al presidente? Pero debo de decir que te escuché angustiado y me angustié yo también. Tú sabes que te respeto, que te admiro, y te lo quería decir de entrada. Te mando un abrazo, Arnoldo. Arnoldo, ¿me escuchas? Bueno, creo que no tenemos a Arnoldo, compañeros, o soy yo el que tiene problemas de audio. Confírmenme, por favor. Estamos tratando de reconectar la llamada con Arnoldo Cuéllar, quien hace este planteamiento valiente, con muchos pantalones, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer creo que ya le había mencionado a usted esta situación de presunto espionaje de las mismas autoridades a los colegas, y bueno, por su angustia que percibí en el planteamiento al presidente, me atrevo a molestar a Arnoldo Cuéllar para que nos cuente qué es lo que está pasando en Guanajuato. Arnoldo, toda nuestra solidaridad, tú sabes que te respetamos y que te admiramos aquí en Sin Censura. ¿Cómo estás? Gracias, Vicente. ¿Ahora ya me escuchan bien? Sí, te escucho, sí. Bueno, se me falló un poco la respiración. Es la primera vez que estoy en la mañanera, el escenario me pone un poco. Fui el primero en ser atendido por el presidente cuando levanté la mano, y sí, ahí me tardé unos minutos en asentarme. Sí, estamos angustiados en Puebla por otras razones. Mira, el espionaje es algo a lo que los periodistas en México estamos expuestos siempre, pero creemos que no debemos normalizarlo. Y nos frustró mucho el hecho de acudir a la Fiscalía General de la República, que suponíamos una entidad imbuida ya de un nuevo espíritu, después de 3 años de la nueva administración federal, para toparnos con que nuestra denuncia fue en 4 horas exactas. Nunca han sido tan expeditos. En 4 horas fue turnada al propio fiscal Samarripa, al que denunciamos como sospechoso de espiarnos, como presunto responsable por indicios que tenemos, no porque lo inventemos. Entonces quedamos en total indefensión y quedamos doblemente expuestos ahora, ¿no? Era un poco lo que yo quería hacer sentir al presidente. Vamos a ir por otras vías, vamos a ir al amparo. Este país tiene instituciones jurídicas y hay que usarlas incluso para saber cómo funcionan. Pero sí necesitamos hacer saber esto pues a la opinión pública y al propio Andrés Manuel López Obrador, que quiere cambiar este país. Le creemos que lo quiere hacer, pero también muchas cosas no caminan, Vicente. Así es. ¿Qué está pasando en Guanajuato? ¿Cuál es tu radiografía periodística de Guanajuato? ¿Es el poder putrefacto, enquistado? ¿Qué es lo que está pasando, Arnoldo? No recuerdo si ya hemos platicado, yo es un tema que he abordado muchas veces, hace rato que no hablaba contigo, pero sencillamente un funcionario que ya tiene 12 años en el cargo y que además tiene garantizada su estancia ahí por 7 más hasta completar 19, pues hoy por hoy es el factor de poder más importante de Guanajuato, por encima de gobernadores, por encima de partidos políticos, por encima del Congreso, y naturalmente también parece ser que por encima de la Fiscalía General de la República, por lo menos de la delegación de Guanajuato, que está manejada por un encargado de despacho, que está a su vez supervisado por funcionarios que vienen desde la época, no de Felipe Calderón, no de Enrique Peña Nieto, de Vicente Fox, de justo lo que le señalé al presidente, de cuando se fraguó el intento de desafuero en esa Fiscalía, en esa entonces Procuraduría General de la República. Entonces, Guanajuato, ¿a dónde podemos acudir en búsqueda de nuestro acceso a la justicia cuando se violan derechos elementales, la posibilidad de hacer investigación periodística sin presiones del Estado, si tenemos todo este panorama, ¿no? Nos pareció absolutamente ominoso el oficio que nos entregó la Fiscalía General de la República, diciendo que el espionaje no es delito federal, cuando está claramente contemplado en un artículo del Código Penal Federal, y que no podía investigar desde la Fiscalía General de la República porque los señalados como responsables eran funcionarios estatales y no federales, y entonces que se investiguen a sí mismos.
Yo en son de broma les decía a mis compañeros, qué bueno que no nos espiaron unos curas, porque nos hubieran mandado a un tribunal eclesiástico, ¿no? Es una lógica que no funciona, que resulta ridícula a estas alturas y que desprotege mucho nuestra labor de investigación y el contrapeso de poder que quiere López Obrador que sea la prensa para él y para todos los demás gobiernos. Para los gobiernos de los estados que están muy poco observados, Vicente, desde el centro del país, toda la crítica se centra hacia el gobierno federal, sin duda en algunos casos justificadamente, pero ¿quién observa a los gobernadores que son pequeños emperadores en sus estados, que controlan sus congresos, que controlan sus poderes ejecutivos? Y en el caso de Guanajuato, patéticamente, que es un fiscal el que está incluso por encima del propio gobernador controlando todo esto, ¿no? Fíjate, Arnoldo, que en Sonora le decimos mafiosos o la mafia, pues a la maña, al crimen organizado, al narcotráfico. Yo te voy a preguntar, y espero que espero no faltarte el respeto por lo que conlleva, ¿no? Pero, y te pido que guardemos todas la mesura, pero yo pregunto si la mafia está metida en el gobierno. Si el gobierno es el mafioso, en este caso, debido a lo que nos estás señalando. Mira, Vicente, publicamos un reportaje que cualquiera de tu radioescuchas, la gente que te sigue en redes de todas partes, puede acceder en el sitio poplab.mx o en el sitio conectas.org. Es un reportaje que publicamos el mayo pasado que se llama, también lo pueden googlear, El caudillo de la justicia en México, refiriéndonos a Carlos Samarripa Aguirre. Ahí queda muy en claro, en un perfil que trabajamos a lo largo de varios meses, como si no hay una responsabilidad directa, no hay una complicidad directa, por lo menos hay una omisión criminal en el hecho de que a este fiscal le haya crecido frente a su nariz, un capo, un cártel local durante los 10 años primeros que él estuvo al frente de la Procuración de Justicia en Guanajuato, desde donde controló a su vez la Secretaría de Seguridad y la totalidad de las policías municipales. Si no se dio cuenta de que eso estaba ocurriendo, es un inepto. Si se dio cuenta y decidió no hacer nada, hay también una actitud corrupta, omisa, ¿no? Y si de ahí ganó, tuvo utilidades políticas o económicas, es cómplice y es parte de la mafia, desde luego. No hay por dónde se escape, ese señor ya no tiene nada que hacer ahí. Las palabras del presidente son brutales, Arnoldo. ¿Cómo las digieres, cómo las entiendes cuando han investigado tanto a este personaje y que dice, si fuera gerente, si estuviera en cualquier empresa, ya lo hubieran corrido por los resultados desastrosos? Bueno, le tocaría correrlo al Consejo de Administración, que en este caso es el gobierno de Guanajuato y concretamente su poder legislativo, porque acuérdate que tenemos fiscales autónomos en todo el país, los propone el Ejecutivo y los designa el Congreso. En el caso de Samarripa ni siquiera fue así, sino que fue beneficiario del pase automático, aquel famoso esquema que a nivel nacional se vulneró, se le arrancó de las manos a Enrique Peña Nieto por los movimientos de la sociedad civil e incluso del Partido Acción Nacional, que lo que pide a nivel nacional no lo practican los estados hasta la fecha, ¿no? Entonces, para que Samarripa fuera depuesto, tendría que renunciar él. De otra manera, tendría que ser removido por faltas graves, pero tendría que haber una voluntad política para hacerlo. El Congreso tendría que revisar el tema. En Guanajuato, el Congreso panista, de mayoría panista, no lo va a hacer. Cada vez que el fiscal presenta un informe, está obligado por la ley a hacerlo anualmente, ha hecho 2 desde que es fiscal general, le han aplaudido a rabiar, lo han felicitado, se pelean entre sí los diputados, incluyendo los de la magra oposición de Guanajuato, por felicitarlo, por quedar bien con él. Hoy es el hombre fuerte. Estamos en un estado policíaco en Guanajuato. Estamos a un paso de una dictadura, ahí sí, y no la que se agita a nivel nacional en algunos medios de comunicación, ¿no? Yo le quiero pues reconocer la valentía no solamente a Arnoldo Cuellar, sino a Kenia Velázquez, a quien le mando un saludo muy especial por las colaboraciones que hemos tenido en el pasado en Sin Censura, Marcos Vizcarra, Verónica Espinosa, que escribieron esta investigación, El caudillo de la justicia mexicana, sobre Carlos Samarripa, y bueno, pues yo les voy a pedir que lo vean, que lo lean, que lo digieran, que lo entiendan, porque está muy cabrón
desde un estado en donde también le han tirado con lumbre al presidente Andrés Manuel López Obrador al politizar este tema de la seguridad, Arnoldo, porque pareciera que la culpa de la inseguridad toda es de López Obrador, lo que me parece una grosería para la inteligencia del guanajuatense. Todo lo quieren, sobre todo el panismo, todo se lo quiere achacar a López Obrador, y no es así. Bueno, ahora incluso me están echando la culpa de los recortes presupuestales que tienen que hacer obligados por la crisis financiera que vive el Estado y crisis económica. Dice que la Federación no los apoya. Hay que recordar que tanto Vicente Fox como Felipe Calderón dieron recursos extraordinarios a Guanajuato. Pueden hacerlo. Vicente Fox era guanajuatense, se entiende, y Felipe Calderón tenía mucho que agradecerle a Guanajuato. El 1,000,000 de votos que le dio ahí el panismo, y quizás también cierto acarreo, le hicieron dar la vuelta a la elección del 2006. Ahí se probó su llegada al poder, aquellos 250,000 votos que nos superó López Obrador. Peña Nieto también fue generoso con Guanajuato, que quería tener la fiesta en paz. López Obrador ha decidido no serlo, sus razones tendrá. Sin embargo, el gobierno de Guanajuato estaría obligado con los propios recursos que genera a crecer la industria, hay impuestos, a ser más ordenado y racional. El gobernador quería hace no mucho comprar el estadio del Club León para regalárselo al Club Pachuca. Ayer se anunció que Pachuca lo compra, pero extrañamente aparece en la operación de compraventa un notario que es conocido por haber sido el patrón del gobernador Diego Sinue, y se levantan sospechas, levantamos muchos las cejas sobre esa operación. Grupo Pachuca no gasta un peso en balde y ahora está comprando un estadio por 700 o 600 millones de pesos. El gobierno de Guanajuato tiene muchas cosas que explicar. Se ven épocas difíciles, lo mejor sería que fuesen muy ordenados. Culpar a López Obrador de esto, como antes de la inseguridad, no convence a nadie, porque la gente está viendo cómo las policías no funcionan, cómo la corrupción impera, cómo hay penetración del crimen organizado a nivel municipal y a nivel estatal. Claro, lo mejor sería que se coordinaran, nadie está en contra de eso, pero la coordinación tendría que empezar porque el gobernador de Guanajuato primero gobernara, primero metiera en cintura a su fiscal y a su secretario de seguridad, y dos, se sentara en una mesa a dialogar con el gobierno de la República, ni siquiera con López Obrador, con su secretaria de seguridad, con el general, secretario de la defensa, etcétera, ¿no? No los vamos haciendo eso, nada más los vamos tratando de culpar a otros de sus fallos, aferrados al poder y usufructuando este gobierno de 30 años, monopolista en Guanajuato, totalmente falto de pluralidad, que además ha logrado generar a varios comaladas de millonarios, como el viejo PRI, ¿no? Leona, déjame preguntarte abiertamente, Arnoldo, ¿corren peligro? Porque se están enfrentando al hombre, dices, más poderoso, al hombre más poderoso de Guanajuato. Y si corren peligro, pues ¿qué garantías hay para el equipo, Arnoldo Cuellar? Bueno, vamos a solicitar protección del mecanismo federal de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, sobre todo ante el hecho flagrante de la intromisión en nuestras comunicaciones, del espionaje. Creemos que visibilizarlo y contribuir a que la sociedad lo conozca ayuda mucho e inhibe mucho. Yo personalmente no me siento en un riesgo físico, ¿no? Creo que impedir que hagamos nuestro trabajo, que no nos dejen trabajar con un periodismo en libertad, como lo está haciendo todo México, incluso los peores y más acérrimos críticos de López Obrador lo están pudiendo hacer, pero en Guanajuato es difícil. Y enfrentarnos también a esta cooptación que se lleva a cabo mediante el dinero público, donde el gobernador de Guanajuato gasta más de 1,000,000 de pesos diarios en publicidad, alrededor de 400 millones al año durante los últimos 2 o 3 años, y que también coarta muchos espacios, entendiendo que pues, la industria periodística en crisis no puede darse el lujo, ya no puede darse el lujo de ser crítica como antes, pues cierra también mucho los espacios, pero eso es precisamente lo que nos anima a seguir. Alguien tiene que decir las cosas, Vicente, así como lo haces tú, como lo has hecho por años, en las duras y en las maduras, ¿no? Claro, y como deben de seguirlo haciendo ustedes, te veo seguido en las mesas de diálogo con Julio Astillero, y quiero pues nuevamente decirte que no están solos, que en la medida en que nosotros podamos visibilizar el trabajo de ustedes, que podamos hablar de las condiciones
en las que están ejerciendo el periodismo libre e independiente. Aquí cuentas con nosotros, Arnoldo, aquí tienen un espacio también solidario. Y para cerrar, déjame también hacer referencia a otra de las brutales declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y por eso la preocupación, Arnoldo. No es posible que por intereses de grupo en Guanajuato se esté padeciendo la violencia. Están contra un monstruo, Arnoldo. Yo veo, te escucho, hablas del fiscal, pero es un grupo, y es un grupo enquistado, es el panismo que se pasa la estafeta unos a otros. Bueno, para acabar pronto, Samarripa viene desde los tiempos de García Luna y Cárdenas Palomino en la AFI. De alguna manera se han de conocer todos con todos, ¿no? Sí, desde 2009 como procurador, antes tuvo otros cargos, pero sí, en ese sexenio Calderón en Guanajuato era gobernador Juan Manuel Oliva, donde llega al cargo que aún hoy sigue ocupando con estos resultados tan malos a los que hace alusión hoy López Obrador, ¿no? Pues se le ve salida. No solo es el panismo, también es la ultraderecha que conocemos acá como el Yunque, de la que sabe muy bien, por ejemplo, un periodista como Álvaro Delgado, que ha hecho trabajos espléndidos de investigación sobre esto, ¿no? Y que tiene el vacío ahí en sus bastiones. ¿Se le ve salida a Guanajuato con este gobierno panista, o de plano están condenados a esperar a que se vaya Diego Sinue y venga lo que tenga que venir? Diego Sinue toma pocas decisiones, gobierna poco. Miguel Márquez sigue siendo muy influyente, la presencia de Samarripa es una prueba, y viene una sucesión gubernamental en 2024 que probablemente confronte internamente a estos grupos. Yo dudo que tengan tiempo para gobernar, para atender los problemas graves del Estado. Tienen además problemas económicos serios, derivados no solo de la pandemia, sino de los cambios en los modelos globalizadores. Esto que ocurrió en General Motors, que también tú has tocado el tema, donde están obligando a los sindicatos setemistas blancos a ir a pedir el voto, a pedir la aprobación de los trabajadores para los contratos de protección que tienen las empresas, puede generar todo un terremoto en Guanajuato, una toma de conciencia de un sector muy amplio de trabajadores especializados de la manufactura automotriz y autopartes en general, a reclamar mejores condiciones. Esto puede hacer que las empresas ya no vean en Guanajuato el paraíso que era para ellos, las grandes utilidades que obtenían por una mano de obra muy barata. Ponte a pensar que un obrero guanajuatense en una planta automotriz gana en una semana lo que en Estados Unidos gana un obrero en un día. Por eso están trasladando bienes de capital de allá hacia acá, pero eso se está deteniendo, más ahora con cómo los demócratas han empujado el tema, el presidente Biden y los congresistas, para que se hagan efectivas las cláusulas del TEMEC que vigilan que no haya esta competencia desleal en la mano de obra. Entonces esto puede alterar mucho a Guanajuato, y no hay la capacidad de gobierno, de previsión en esta clase política que ahora tenemos, que se ha degradado mucho, para dar un golpe de timón, como les gusta mucho decir, y tratar de reorientar al Estado. Creo que van a seguir ocurriendo cosas no muy buenas para Guanajuato, por la economía, por la pandemia y por la criminalidad, que no se ve cómo pare. Ajá. Arnoldo, te preguntaba sobre los tiempos de Genaro García Luna, de Cárdenas Palomino. Samarripa viene de esos tiempos, porque también me sorprendió que en la Fiscalía General de la República les dieran con la puerta en las narices, así lo entiendo, y se me vino a la mente aquella investigación que compartió aquí, de las últimas investigaciones, Anabel Hernández, que hablaba de tapones en la Fiscalía General de la República que protegían a todos estos personajes. ¿A qué atribuyes el hecho de que la Fiscalía de Gersmanero tome una decisión tan absurda como la que nos has contado? Bueno, básicamente porque no ha movido a nadie, porque permanecen ahí gente del pasado, y de pasados remotos, como ya hablé, ¿no? Germán Castillo Banuet trabajó con María de los Ángeles Fromo, la primera fiscal de delitos electorales, en el gobierno de Vicente Fox. Trabajó con el general Macedo de la Concha, ha entrado y salido de la Fiscalía varias veces,
lo ascendió Alberto Beltrán, el fiscal con el que terminó Peña Nieto, que entiendo que también enfrenta procesos judiciales por su desempeño. Y ahora, el año pasado, Gers Manero le dio la responsabilidad de ser el subprocurador de control regional. De él dependen las 32 oficinas en el país de la Fiscalía. Esta es la iglesia en manos de Lutero, mi estimado Vicente. Está cabrón. La Fiscalía no es la Ciudad de México. En los 32 estados es donde está pues la problemática de la violencia y de la inseguridad más fuerte, ¿no? Y tus delegados los está designando un funcionario que trabajó con Fox, que trabajó con Calderón, que trabajó con Peña Nieto. Tú dime si ese hombre está pensando, o ya leyó la cartilla moral de Alfonso Reyes, o está pensando seriamente en que las cosas deben cambiar en México, en erradicar la corrupción, en moralizar la vida pública. Yo creo que no veo por dónde, no creo que se haya convertido. Pues Arnoldo Cuéllar, nuestra solidaridad, y para cerrar, si me permites pedirte que hables de PopLab, en dónde encuentran la investigación esta que tanto ha dolido en Guanajuato a ese círculo del poder, en dónde te siguen, en dónde respaldan el periodismo independiente de PopLab. Estamos en este portal de periodismo de investigación, muy sencillo, poplab.mx. PopLab significa Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Es un intento nuevo de hacer cosas, de experimentar con los viejos géneros periodísticos, tratando de presentar las nuevas realidades de una forma en que vuelvan a sacudir a la opinión pública, no pasen desapercibidos, ¿no?, ante el desgaste que sufre buena parte del periodismo tradicional. Porque estamos en nuestras redes sociales, PopLabMX en Twitter, en Facebook, en Instagram, y yo en lo personal aparezco como Arnoldo Cuéllar O, mi apellido es Ornelas, el segundo, también en Twitter. Pues ahí pueden seguirnos y ahí están todas nuestras investigaciones en ese portal desde 2019 hasta la fecha. Te agradezco siempre la generosidad para Sin Censura y aquí estamos a tus órdenes, Arnoldo. Yo te agradezco el espacio, también la solidaridad, un abrazo, seguiremos, ¿no? Ten seguridad en eso. Claro que sí, y qué bueno que ya dijiste presente en la mañanera. Ojalá regreses muy pronto. Sí, así vamos a estar más atentos a esto. Es un buen foro y bueno, pues hay que visibilizar a Guanajuato. Guanajuato estaba muy poco presente ahí. Claro que sí, ahí está. También ahí está Arnoldo Cuéllar y el equipo de PopLab. Claro que sí. Te agradezco mucho, Arnoldo Cuéllar, hablando con nosotros sin censura, con una valiente exposición de elementos que llevan al presidente a hacer declaraciones muy, muy duras en torno a lo que ocurre en aquel estado.